Muy bien, gracias. Vamos entonces a iniciar esta charla, la cual tiene una base en Juana de Ángelis con su psicología transpersonal que nos ha brindado en diferentes obras bases para que nosotros estemos preparados, instruidos, digamos, al gran desafío que es formar parte de una familia, recordando que somos seres gregarios, que tenemos el habla para poder desarrollarnos en sociedad y que la célula de la sociedad es la familia. Sin embargo, hoy la familia nos está presentando tantos problemas que se reflejan, son ese espejo de lo que hoy observamos en la sociedad, en el deterioro de los valores morales, independiente de los estratos sociales, económicos, académicos, culturales. Vamos a mirar entonces cuál va a ser el concepto que nos brinda ella, Juana de Ángelis, en lo que esta charla hemos construido de las diferentes obras para poder pensar, analizar, asimilar, entender cómo mejorar nosotros en nuestro núcleo familiar y por consiguiente en la sociedad de la cual formamos parte fundamental. Todo lo que está escrito en la diapositiva, todos lo podemos leer. En algunos puntos yo haré una explicación muy general para no dedicarme a leer a la par de ustedes. Leeré algunos tópicos, los más sobresalientes, y ustedes pueden tomar nota de aquello que les interese al final, que sea ampliado o mayormente esclarecido. De esta obra, Constelación Familiar, nosotros encontramos en su prólogo cómo Juana de Ángelis nos presenta a la familia como esa base fundamental del edificio de la ciudad y que ese pequeño núcleo doméstico, allí debe iniciarse la escuela de aprendizaje de la fraternidad universal a la cual todos estamos llamados a desarrollar. Y allí, en ese hogar, en esa familia, donde nosotros vamos a preparar los caminos para poder encontrar la construcción, contribuir a esa construcción de una sociedad mucho más equilibrada. Por esta razón, nosotros encontramos que la sociedad está golpeada moralmente, es porque la familia está deprimida moralmente, porque los conflictos que presenta hoy la sociedad existen en el núcleo familiar. Es allí donde nosotros vamos a comprender realmente la responsabilidad que tenemos de educar y de preparar a nuestros hijos para una sociedad decente, noble, útil. En el mismo prólogo, Juana de Ángelis nos amplía. Aquí en la lámina de fondo, lo que pasa es que aquí tenemos que convertir las diapositivas en imágenes y no puede presentarse la animación. Pero imaginemos, en la lámina de fondo tenemos una división de haces color oro, rosa y azul, pasteles, todos ellos, dividiendo la esfera espiritual y acá abajo la esfera carnal. Estos que están abajo, reencarnados, estuvieron en la esfera espiritual organizando y eligiendo el núcleo familiar en el cual iban a presentar sus trabajos, sus propósitos, sus conflictos, su recuperación
y todos los programas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vamos a mirar bien que nosotros somos los que elegimos a los futuros miembros que van a conformar nuestra familia. Aún incluso esa familia se considera el santuario, es decir, el altar, el templo, digamos, sagrado, de aquello que se puede considerar reunión de espíritus que van a aprovecharse de los buenos ejemplos, del mucho cariño, de la mucha dedicación de esos hijos que hemos escogido antes de reencarnar. Incluso cuando tenemos hijos por la precipitación sexual, quiere decir porque dominan los instintos sexuales antes que la razón, y por supuesto sin tomar las medidas preventivas para evitar los embarazos no deseados, ese embarazo constituye una bendición. Y ese ser que queda en el vientre de la mujer para ser desarrollado 9 meses allí y venir a la luz, ese ser también forma parte de un santuario que no puede dejar de ser considerado realmente, porque va a tener consecuencias muy graves si nosotros perturbamos la vida de este ser. Tenemos un libro de Juana de Ángeles, SOS Familia. En su capítulo primero, nosotros tratando de entender lo que es el instituto familiar, ella nos hace definiciones muy simples, sencillas, lo tenemos en letras amarillas, fondo azul, como los agrupamientos de raza, de caracteres, de género, etcétera, etcétera, de grupos afines. Y genéricamente, es decir, hablando de otros seres, nuestros hermanos inferiores, representa el clan social o de sinfonía por identidad, que reúne especímenes de la misma clasificación. Y lo podemos ver en los peces, en los océanos, lo podemos ver en los animales de la tierra, los grupos de cisnes, de patos, de pájaros, todos ellos son familia entre ellos, por ese agrupamiento de caracteres y por ese agrupamiento de similitudes. Entonces vamos a encontrar jurídicamente que la familia se deriva, lo que es la familia, se deriva de la unión de dos seres que se eligen para una vida bien común a través de un contrato o sin contrato, dando origen a la genitura de la misma especie, es decir, a procrear seres iguales a los padres. Apunta la pregunta, apúntala para el final. La familia es más que el resultante genético. Es decir, no se trata de que los hijos se parezcan al papá o a la mamá por el color de piel, de cabello, de ojos, por el ángulo de la cara, por el arco de los dientes, en fin, tantas características físicas, genéticas, son heredadas de ambos padres. Lo que es realmente la familia es aquello que nos une como ideales, como los sueños, los programas, las metas, los anhelos. Y dentro de ese proceso en la familia vamos a enfrentar también duras tareas, sufrimientos, aspiraciones, donde las tradiciones morales elevadas que cimentan los enlazos de la concesión divina, es en el mismo grupo doméstico donde se desarrollan las nobles expresiones de la elevación espiritual en la tierra.
Entonces, la familia con todos estos componentes, cuando papá, mamá, hermanos nos reunimos y hacemos una programación, ejemplo, un viaje, donde todos tenemos que colaborar, participar, elegir el sitio, el modo del viaje, el crucero, el avión, por tierra, en fin. Todo aquello representa un anhelo, un programa, y vamos a tener dificultades seguramente para lograrlo de manera plena o lo vamos a lograr sin ningún problema. Entonces vamos a tener una armonía dentro de ese sueño y dentro de esa aspiración. Para nosotros entender que cuando la familia periclita por esta o aquella razón, quiere decir que la sociedad está a un paso de cometer errores, de cometer violencia, de hacer el mal, de ser agresivo, como observamos actualmente en la sociedad. Entonces vamos a mirar cómo nosotros vamos a comprender las modificaciones que sufre el instituto familiar. ¿Por qué lo sufre? Lo sufre porque se construye la familia en ese laboratorio. Es un laboratorio. ¿Quiénes son los elementos del laboratorio? Los espíritus reencarnados que escogieron antes de su programa reencarnatorio ese núcleo familiar. Y allí va a pulirse el carácter. Allí debe crecer, digamos, los talentos, allí deben crecer las conquistas que el espíritu encarnado trae y también a corregir, reparar y trabajar en su mejoramiento, en su proceso de reforma íntima para que pueda lograr esa paz futura en ese hogar. Tenemos un panorama de hogares tan conflictivos que sentimos la presencia de los adversarios unidos por los lazos sanguíneos. Y eso representa necesidad de estudio, necesidad de comprensión y de autoconocimiento. Entonces no podemos ver en el hogar la dedicación material. Puede darnos, sí, la seguridad. Dice que puede tener un techo bonito, unas paredes muy lindas, un palacete, eso no importa. Esos cimientos y los muebles que lo adornan son la parte material, pero que realmente el hogar, que es la reunión de estos espíritus que hemos reencarnado y hemos elegido, este grupo familiar, este núcleo familiar, tenemos que estar preparados para la renuncia. La renuncia bien entendida, la dedicación, el silencio difícil, nos cuesta mucho silenciar, escuchar al otro, así nos parezca que diga necedades. Tenemos el deber por caridad y por respeto de escuchar al otro, que puede ser la pareja o el hijo o los suegros, en fin. Ese silencio es valiosísimo. Y el celo, es decir, ser celosos por nuestros hijos, por nuestro núcleo familiar, aquellos que se vinculan, que hemos escogido y que hemos aceptado, para que a través del impositivo consanguíneo nosotros los cuidemos como los animales hacen con sus polluelos, con sus crías, hasta que estén en condiciones de vivir por sí solos, de valerse por sí solos, de realizarse de esa manera y por sí solos. Tenemos entonces
que en los momentos en que la familia se desintegra, ¿cómo se desintegra la familia? Bajo los golpes de la agresión y la impiedad. ¿Cuáles son esos golpes? El maltrato verbal, el maltrato emocional, la violencia intrafamiliar en todos sus campos, las prohibiciones injustas, son golpes de la impiedad. Y seguramente el verdugo en este caso disfruta de su superioridad, de su mando, del control que tiene, ¿verdad? Y de esta manera va diluyendo la ilusión que está adormecida en los miembros y se va desmoronando la familia. Se desmorona quiere decir se desintegra, se va separando. Y aquellos cortes, aquellas situaciones representan en la sociedad el reflejo de una gran opresión. Eso que se vive en el hogar se va a reflejar en la sociedad. Y es allí donde nosotros tenemos que desarrollar en nuestro hogar los recursos necesarios, la comprensión humana, dice, y tener esa comprensión para entender que todo agresor trae un problema de infancia, que esa agresividad que presenta no es más que una enfermedad, pero que no podemos permitirle que se extienda, que se vuelva una epidemia, esa enfermedad que trae por razones, digamos que no tiene la culpa, pero que la familia que ha escogido tampoco tiene la culpa. Entonces, vamos a definir lo que es realmente la familia, no como el grupo biológico de papá, mamá e hijos que tuvieron sexo y que procrearon, sino con todas las características que debe reunir este núcleo familiar y que reunidos bajo ese mismo techo, en esa misma construcción moral, con la protección que los padres le brindan a sus hijos, allí el ser espiritual reencarnado va a aprovechar la experiencia del hogar para evolucionar. Allí va a comprender lo que es la fraternidad, lo que es el buen trato, lo que es el perdón. Allí va a entender lo que es de importante un abrazo y una palabra que hable de amor siempre. Nosotros no podemos dejar de manifestar nuestros sentimientos de amor, menos en el grupo familiar, donde primero debemos expresarlo con una sonrisa, con un toque de mano, con una caricia en el cabello. Allí se van ampliando los sentimientos de amor y todos los seres que vivan en armonía por el amor en el hogar van a ser personas sanas en la sociedad. Y hay algo muy importante, en la familia debe cultivarse la lealtad, porque tenemos siempre lealtad en seres que no están en el grupo consanguíneo, tenemos fraternidad en seres que están fuera del núcleo familiar, pero vamos a tener siempre la unión consanguínea con nuestros parientes. Sin embargo, tenemos familias fuera del grupo consanguíneo que para nosotros han sido sinceros, serviciales, leales, e igualmente nosotros les hemos correspondido a esa lealtad y a esos sentimientos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las amenazas? Instituto familiar. Encontramos dos orígenes de estas amenazas. Unas dentro del mismo núcleo familiar y otras provenientes de factores externos.
dentro del núcleo familiar, cuando nosotros generamos en esa convivencia disgustos que nos parecen pequeños, insignificantes, pero que se hacen repetitivos, que se hacen frecuentes, que se vuelven parte de una rutina de convivencia. Esos disgustos se convierten en los más graves cuando no son cuidados en la condición de fenómenos transitorios resultantes de las relaciones interpersonales. Entonces, nuestras relaciones interpersonales en el núcleo familiar hay que cuidarlas. No podemos abusar porque la otra persona me ama y me perdona todos los días. No. Yo tengo que hacer un mérito muy grande ante la espiritualidad que me permitió reencarnar con una responsabilidad con los espíritus necesitados de este núcleo, que hoy somos cosanguíneos, pero que espiritualmente somos adversarios. Tenemos dificultades, pero hemos venido precisamente a superar y a resolver, porque de lo contrario, todos esos disgustos entre personas de ese núcleo familiar comienzan a agredirse, comienza a subir el tono de las palabras, de las ofensas, que llegan a convertirse muchas veces en calumnias, porque allí participan también espíritus obsesores, enemigos del núcleo familiar y enemigos de nuestro progreso, que nos ayudan y nos estimulan a que nosotros seamos realmente calumniadores y levantemos la mano para condenar, para acusar, para sentenciar e incluso para castigar. Entonces, es tan delicado el proceso de las relaciones interpersonales en el núcleo familiar que nosotros podemos caer en una acusación y en una calumnia. Entonces, en ese conjunto familiar, nosotros vamos a tener un bombillito rojo que se enciende cada vez que tengamos señales que nos avisen que algo no está en lo correcto, que algo se está saliendo de los límites, que estamos fallando realmente ante los compromisos. Y si nosotros vemos las imágenes de abajo, la agresividad del trato de la primera pareja, la indiferencia del hijo ante las palabras de un padre que lo quiere orientar o corregir, y el ejemplo, la duplicación de esa conducta, como el niño rechaza o distancia a su hermanita para no compartir algo de la hamburguesa, del alimento. ¿Cómo hay allí el conflicto ya entre los pequeños, que no es más que el ejemplo que ellos han venido viviendo? Entonces, esas transgresiones están hablando de que no hay lealtad dentro de los miembros del núcleo familiar. Podemos enumerarlas así, como mentiras y verdades a medias. Huimos del diálogo. Utilizamos el maltrato físico, psicológico, emocional, verbal. Y vamos a tener otros componentes más, y entre ellos la situación económica, que es como un condimento que empuja a que tengamos unas situaciones difíciles en el relacionamiento interpersonal. Por eso nosotros todo eso lo podemos resolver mejor cuando respetamos, amamos, nos entendemos, dialogamos y buscamos soluciones de parte y parte para resolver, y vamos a encontrar una mejor solución cuando nos entendemos a través del diálogo y a través de la asistencia espiritual de cada uno de nosotros. Otro factor que nace dentro del núcleo familiar son las insatisfacciones sexuales.
Estas insatisfacciones sexuales normalmente abren un campo al libertinaje sexual y que dentro del machismo y del feminismo vamos a encontrar abusos de nuestras funciones reproductivas, es decir, de nuestro aparato reproductor. Y creemos que podemos burlarnos de la otra pareja, que podemos deshacer de nuestro hogar hacer de nuestro hogar lo que nos venga en gana, sea el hombre o sea la mujer, que podemos engañar, que podemos jugar, que podemos pervertir, mentir, solo por estar dándonos, digamos, fascinados dentro de lo que es el ámbito de la sexualidad mal dirigida. Entonces allí se van a exteriorizar comportamientos de antipatía. Lo primero que la pareja hace cuando tiene una infidelidad es mostrarse antipática o antipático con su pareja en el hogar. Es lo primero, la antipatía, el menosprecio, la espalda, el no te toco más, el salir muy temprano, el muy tarde, el pasar el mayor tiempo posible lejos, porque ya este ser, sea masculino, sea femenino, va a vivir en su mente la perturbación y no va a poder discernir y no va a poder esclarecer cuáles fueron los graves deberes, graves compromisos que asumió y que debe cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas irregularidades? Las discusiones irrespetuosas, el maltrato, cuando discutimos y se nos olvida que ese ser lo amamos, lo enamoramos, le poníamos la luna, el sol y las estrellas y las serenatas y todo. Ahora lo maltratamos, lo pisoteamos, sus lágrimas no nos importan, en fin. Acusaciones carentes de fundamento. Esas agresiones morales que embisten en dirección de la naturaleza física. Cuando hay una naturaleza física frágil, puede haber un hombre disminuido por un accidente, dependiendo en una silla de ruedas de otra persona, que su pareja o sus hijos. Y allí lo mantienen, dependiendo, abusando de la limitación que tiene. Y entonces en esas condiciones la animadversión se profundiza y aparecen esos sentimientos enfermizos. Viene entonces la mente a elaborar planes perversos de venganza. ¿Cómo recuperar, entre comillas, la libertad? Una libertad que me permita a mí hacer lo que yo quiera, pero que esta persona que comparte conmigo es un obstáculo. Hoy es un obstáculo, antes era la miel, hoy es la hiel. Entonces empiezan a asomar esos planes de venganza y empezamos a mirar los feminicidios, los homicidios también a los hombres, la pareja que no quiere seguir conviviendo porque ya tiene otro amante, la mujer, el otro amante despreciado sale con un arma a acabarlos a los dos. En fin, empiezan los desastres, los grandes conflictos dentro de una familia, en un núcleo deteriorado por la falta de valores morales que representan a la sociedad el dolor. No sabemos cómo hacer para no escuchar tantas noticias dolorosas, violaciones, descuidos, niños que mueren porque les cayó el agua caliente de una olla y la mamá ¿dónde estaba? Porque se les incendia la casita porque ¿dónde estaban los padres? Porque los cuidaba una abuelita que se durmió, en fin, tantas responsabilidades tenemos y todo eso va a ser para nosotros
un cúmulo ante nuestra conciencia que nos va a acusar y nos va a llevar a ese juicio, no final, a ese juicio íntimo que será nuestro gran tormento. Entonces cuando nosotros miramos las infamias, miramos el egoísmo, el abandono de los niños, la falta de recreación para ellos, la falta de integración con la madre, con el padre, con el resto de la familia de una manera saludable, nosotros estamos acumulando para nuestro futuro mucho dolor. Y aquí vemos la rosa perfumada en aquel momento del gran amor que hoy se transforma en gritos, en agresiones, que genera resentimientos y que todo aquello podría ser atenuado, suavizado mediante una conversación, un diálogo fraterno, franco, con respeto, con ese vínculo emocional que debe cuidarse. Nosotros tenemos que ser fiscales de nosotros mismos y darnos cuenta cómo las cosas van fallando, van modificándose, van cambiando y buscar el recurso que nos limite y que no nos lleve al precipicio. Entonces comienzan una serie de desorganizaciones de orden moral, como la pérdida de la confianza, y esto puede derivar en futuras consecuencias en la organización doméstica, porque cuando hay desconfianza, yo empiezo a hurgar el celular que habla tanto, las conversaciones, los mensajes, la forma de vestir, la forma de perfumarse, la forma de maquillarse la mujer, en fin, tantos detallitos que en un momento dado despiertan la alerta, exacerban la agresividad contra el otro. Y otra situación que puede generar también un malestar muy grave es que el padre y la madre discutan delante del hijo y se saquen sus verdades, sus defectos, que todos tenemos, porque nosotros no somos perfectos. Pero conversar gritando o gritándonos ofensas delante de los hijos es como desnudarles el alma, dice Juana de Ángeles, es desnudar el alma, y así se van a mostrar las úlceras morales que están ocultas de los padres para con los hijos. Y eso desmorona el ideal que el hijo tiene de sus padres. Entonces, si nosotros cuidamos esto, vamos a tener en esos hijos, si nosotros no caemos en esto, los cuidamos, vamos a tener en esos hijos el esfuerzo, la entrega, la abnegación, el amor, todo aquello con las dificultades que tengamos, laborales, económicas, en fin, pero con amor, nosotros vamos a sacar de ese hijo el diamante en bruto que ellos son y que nosotros lo haremos brillar y haremos de ellos seres valiosísimos para sus nuevas familias y para la sociedad. Y encuentro esto aquí en el libro Espíritu de Verdad, de Emmanuel, de Andrés Luis y Waldo Beira. Lo recibe Chico Javier, perdón. Maternidad y paternidad son magisterios sublimes, son misiones sublimes. Hogar, primera escuela. Padres, primeros maestros. Primer día de vida, primera clase del hijo. Qué belleza entender esto, que esa misión sublime y que representa para el hijo desde su primer día un compromiso, una gran tarea que nosotros debemos resolver. Entonces, concluimos aquí
que la mejor escuela es el hogar con todas estas características, porque ahí se va a despertar esa gran sensibilidad con emociones, con fuerza, con sentimientos. Se van a estrechar más los lazos de la consanguinidad. Y aun cuando no siempre la familia está compuesta por seres afectuosos, comprensivos y fraternos, la mayoría de las veces sí está formada para auxiliar a los equivocados del ayer que fueron entregados en este núcleo familiar para que ellos se recuperen de los errores morales. Entonces, esa moralidad tiene que estar en la vivencia de los padres. Y es allí donde nosotros tenemos gran compromiso. No tenemos hijos perfectos, nuestros hijos no son ángeles, tendrán muchas cualidades, mucha inteligencia, ojo con la inteligencia, bien educados, bien instruidos, y nosotros tenemos allí cómo trabajar a estas almas que traen un gran recorrido que nosotros ignoramos, pero que nos fueron entregados para que se recuperaran y pudieran superar aquellas dificultades que traen de vidas pasadas. Estamos entonces, según esto y según el Evangelio, según el Espiritismo, que hay dos clases de familia, socialmente, todavía no la del Evangelio. Socialmente hay dos clases de familia, las familias bendición y las familias probación. No me detengo en las primeras porque ya no las imaginamos. Todos nosotros podemos describir una familia bendición. Pero las segundas, las de probación, encontramos en ella encarnados que fueron amantes en vidas pasadas, amores tortuosos, amantes feroces, que destruyeron hogares, que no les importó perder incluso el trabajo, porque la pasión era muy fuerte. Ellos reencarnarán como padre e hijo, o como padre e hija, o madre e hijo, cosa de que en esa situación puedan, a través del lazo consanguíneo, cambiar el comportamiento que se permitieron en vidas pasadas. También vamos a encontrar en la familia probación a los traidores, aquellos que quieren estar cerca de las personas que perjudicaron para lograr el perdón. De ahí lo importante que nosotros perdonemos, porque si no perdonamos, vamos a tener, por escogencia propia, lógico, cuando nos sentimos resueltos y con mucha fuerza, vamos a escoger a aquellos que nos traicionaron y los vamos a tener cerquita como un gran, digamos, un gran conflicto, porque ellos no van a cambiar enseguida. Somos nosotros los que tenemos que darles el perdón a través de la conducta que ellos presenten. Ellos buscarán siempre ese perdón que no le dimos de corazón cuando tuvimos la oportunidad. Y tenemos enemigos a nivel político, religioso, profesional, aquellos que por honor se mataron, aquellos que se destruyeron por ambiciones, por las mismas pasiones, las mismas envidias, los mismos acompañamientos malsanos que traemos, y solamente a través de la consanguinidad podemos superar esas antipatías, porque la consanguinidad es un lazo fuerte que viene a suavizar las diferencias que traemos de las vidas pasadas. Hemos dicho que la familia es un laboratorio de experiencias de orden moral para que haya evolución. Que por falta de conocimiento de la ley de reencarnación no se logra estructurar espiritualmente. La reencarnación es el pilar fundamental que debemos enseñar en nuestras familias para transmitirles a ellos ese conocimiento salvador. Saber que todos
traemos un pasado delictuoso o virtuoso o mixto, pero que venimos es a superar y a rectificar los aspectos negativos. De lo contrario, si no tenemos la enseñanza de la reencarnación, no vamos a comprender por qué nuestras reacciones y vamos entonces a fijar más en los paneles del inconsciente aquellas situaciones que vinimos a trabajar, a superar y no lo logramos, las agravamos. Entonces vamos a mirar que en esa afectividad como en la animosidad se destacan desde el periodo de la gestación, es decir, desde el momento de la fecundación, de la vida embrionaria y la vida fetal, los padres van a tener una aceptación o un rechazo por ese ser que nosotros decimos que no fue deseado, que no quisimos, que se nos olvidó la pastilla, que se nos olvidó la inyección, en fin, o que el condón se rompió, lo que fuera. No queremos a ese ser y ese rechazo lo recibe la criatura que está en formación como una vibración hostil que va a nacer y va a renacer con ese conflicto psicológico de rechazo de los padres o de uno de los dos, y que va a mostrarse en la infancia y en la adolescencia como un disturbio de comportamiento. Aquí lo tenemos en el libro Adolescencia y Vida, ese disturbio del comportamiento del ser, que después los padres se arrepintieron y después le quieren dar la buena educación, los buenos colegios, mejor dicho, entonces vienen a darle todo lo bueno que no le dieron en ese periodo tan importante que es la gestación, y comienzan entonces a luchar para que este individuo, este adolescente, no mienta, no se escape, no se reúna con tales y tales semejantes a él, y comienza para este joven adolescente, sea hombre o sea mujer, a hacer pandillas juveniles, pandillas infantiles incluso, asociarse para hacerle bullying a sus compañeros. Entonces, de esta manera, ellos se convierten en personas cínicas, en personas depresivas, y deambulan por todos los rumbos sórdidos de las drogas, de la violencia, del crimen, de las manifestaciones, de los rechazos, de la destrucción, de el irrespeto, todo lo que nosotros observamos en las conductas de estos que se tapan el rostro, que se encapuchan para poder esconder en su cobardía la maldad que no supieron digerir y no supieron resolver. Vemos también el otro aspecto de las amenazas que del instituto familiar nacen del mismo. Los divorcios y las separaciones pueden ser legales, pero ellos anulan, y que el divorcio, cuando vemos esa línea en zigzag roja que separa, la mujer da la espalda, se lleva al hijo, el papá quiere al hijo, pero el papá no puede criar al hijo, necesita de la mujer, porque es que el hogar está conformado, es así. Esto es que sucede, que vienen las situaciones tristes para el niño, se va a sentir huérfano de padre vivo. Es decir, no va a compartir con su padre el esparcimiento, el deporte, el amor, en las horas necesarias, en las dificultades de una problemática escolar. Entonces allí eso también afecta, porque realmente afecta todo lo que es en el hogar y afecta a la sociedad, que viene a tener un clima creciente de desequilibrio, y de ese clima creciente del desequilibrio nosotros vemos a esta sociedad realmente convulsionando. Amenazas externas, tenemos las redes sociales, todas. Cómo cuidamos a nuestros hijos, con autoridad, con ejemplo, con amor, con armonía. Si gritamos y peleamos y agredimos en el hogar, no tenemos autoridad para hablarle a un niño.
a un adolescente de lo que le conviene o no le conviene. Y encontramos digamos, la bendición de lo que las redes sociales ofrecen de bueno, pero también el problema de lo que las redes sociales nos tratan y llevan a nuestros niños a mundos sórdidos donde hay tanto peligro porque hay hackeadores, hay perversos persiguiendo niños y tratando de embaucarlos, de invitarlos, de ofrecerles, de regalarles materialmente lo que, digamos, en su casa no le den, pero que si en su casa le dan amor y le dan una gran explicación, ellos no ceden ante las insinuaciones. La entrega, aquí tenemos este cuadro, 3 niños hermanos entregados a su celular. Y el monito que está atrás chequeando y aprendiendo de lo que su hermanita está haciendo. Ese tendrá su celular en su momento y toda la familia estará fría, totalmente sin diálogo. Todos los mensajes irán por el celular y se irá acabando el diálogo cada vez más entre los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque también los adultos estamos ya impregnados de esta situación. Amenaza la corrupción campante que hay, que la vemos en noticias, que la vemos en, digamos, en esas noticias que se presentan en la televisión, en la prensa escrita, en la radio, y que nos siguen hablando de todo aquello. Tenemos que sentar a los niños y decirles lo pésimo que es ese comportamiento, así sean abogados, ingenieros, médicos. Todo aquel que soborna, todo aquel está cometiendo un crimen, un delito. Y si no se lo decimos a los niños, ellos van a pensar que eso es bueno, que eso deja ganancia, que eso lucra y que en algún momento dado lo pueden hacer. Entonces es necesario que miremos todo aquello para que a la casa lleguen las noticias, pero que haya una preparación de una enseñanza maravillosa que se da porque en el hogar, a través del estudio de la doctrina espírita, consoladora y esclarecedora, nosotros vamos a tener la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros pequeños, todos los temas bien armonizados, todo lo que nos presentan los espíritus superiores, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que la diferencia física es por la diferencia de funciones. La mujer tiene un útero y tiene unas mamarias para alimentar su fruto. Y el hombre que no tiene útero y no tiene mamarias tiene funciones diferentes, pero que ante Dios somos iguales, hombres y mujeres. Por eso entendemos la justicia divina que nos permite reencarnar en una y otra orilla para que así se enriquezca nuestro psiquismo, nuestro espíritu y nosotros entendamos a nuestra pareja. Saber que hoy podemos procrear como mujeres y podemos procrear como hombres con la misma responsabilidad y no tener ninguna conducta desconcertante para nuestros hijos. Tenemos que comenzar a aprender en el hogar para poder vivir en una sociedad sana y de verdad llena de virtudes y de pensamiento. Nunca va a desaparecer la familia en el contexto social porque es una institución superada y porque el amor que siempre va a existir en los corazones de estas familias nobles y buenas, con mayor potencial en el hogar, núcleo de formación que es, ha de expandirse en dirección de la sociedad humana. Nosotros vamos a entender esto como la gran responsabilidad, orar con nuestros hijos, estudiar con nuestros hijos, almorzar, cenar, comernos un helado con nuestros hijos. Eso para ellos es de gran valor y va a representar el cultivo que haremos para que más adelante ellos lo repitan con sus familias. Esta protección del instituto familiar
fluídicamente hablando, la da el abrir el Evangelio en el hogar, darle a los niños de las leyes morales, de la ley de justicia, amor y caridad, respeto. Y encontramos, para cerrar, esta pregunta 775 del Libro de los Espíritus, ¿sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los lazos de la familia? Un recrudecimiento del egoísmo. Entonces hemos avanzado, hemos logrado constituir familia, luego hemos dado un paso en el progreso social y en el progreso de la ley de sociedad, exactamente. Y en el Evangelio encontramos en el capítulo 14, honrad padre y madre, que hay pues dos especies de familias. Las familias por los lazos espirituales y las familias por los lazos corporales. Entonces nosotros espiritualmente estamos vinculados a nuestro núcleo familiar y seguramente algunos vínculos consanguíneos no son del espiritual, pero que tienen la razón de estar con nosotros para estrechar ese lazo y para superar nosotros y superar ellos a través del amor y el ejemplo que nosotros le brindemos. Libro de los Espíritus y Evangelio deben abrirse siempre en el hogar, deben estudiarse en familia. Por eso la invitación es seguir con Jesús y Kardec. Y a ustedes, mis queridos hermanos, me disculpan el tiempo, creo que me pasé un poquito, pero era todo el material que tenía que expresar en la tarde-noche de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí apoyándonos en esta temática importante y un poco difícil.